¿Cómo es que la jurisprudencia o jurisprudencia, una de las cosas más importantes en lo que es el derecho, comenzó a entenderse? ¿Cómo es que apareció en el mundo? Hoy, en Hablemos del Derecho Romano, hablaremos sobre cómo llegó a entenderse la jurisprudencia como ciencia del derecho. Antes de adentrarnos, hay que entender que actualmente la jurisprudencia también es lo que llamamos ciencia jurídica, la cual, en forma general, se refiere al procedimiento reflexivo, crítico y sistemático que permite a los distintos operadores del derecho resolver una hipótesis dentro de las reglas y principios propuestos por el sistema jurídico. Para el derecho romano, la jurisprudencia era un elemento fundamental en el desarrollo del derecho. Era importante porque permitía interpretarlo, aplicarlo de manera más exacta, además ayudaba a crear un precedente para casos futuros al que los jueces y abogados podrían recurrir en casos de duda. A través de la jurisprudencia, el derecho romano se pudo volver más coherente y justo, y los jueces pudieron resolver mejor los casos ante ellos, así como también permitió la creación de nuevas normas y principios jurídicos, la consecución de la justicia y la elaboración de los ius. En principio, la jurisprudencia se entendía como una ciencia que utiliza el razonamiento y la experiencia para explicar el derecho. Por lo tanto, se podía considerar como una rama de la filosofía, y se consideraba el derecho como parte de las ciencias naturales. Sin embargo, en la actualidad se entiende como una ciencia social que estudia el derecho desde un punto de vista sociológico. Fue importante en la evolución del derecho romano, los jurisconsultos romanos elaboraron un derecho cada vez más científico y progresivo, lo que permitió una mayor evolución del derecho romano, así como también en la consecución de la justicia. Los grandes jurisconsultos romanos, principalmente de la época clásica, brillaron por su capacidad creadora de nuevas instituciones, buscando siempre la consecución del ideal de justicia procedente de la filosofía griega del Sum cuique tribure, dar a cada uno lo suyo. La jurisprudencia en Roma y en la actualidad presentan algunas diferencias. En Roma la jurisprudencia era entendida como la ciencia del saber del derecho, lo que significa que los jurisconsultos romanos se dedicaban a estudiar y a analizar el derecho con el fin de crear nuevas instituciones y plasmarlas en el edicto pretorio. Los jurisconsultos romanos elaboraron un derecho cada vez más científico y progresivo, lo que permitió una mayor evolución del derecho romano. La jurisprudencia en Roma se basó en la interpretación de las leyes y en la costumbre. Los grandes jurisconsultos romanos, principalmente de la época clásica, brillaron por su capacidad creadora de nuevas instituciones, buscando siempre la consecución del ideal de justicia. En la actualidad, la jurisprudencia se basa en las sentencias judiciales que son interpretaciones de las leyes y que establecen precedentes para casos similares en el futuro. Es un medio para la interpretación y aplicación del derecho. Es una fuente del derecho que se utiliza para resolver casos concretos y para establecer principios generales que aplican a casos similares. Es importante para la evolución del derecho ya que permite la creación de nuevas normas y principios jurídicos. Después de este listado podemos decir que la jurisprudencia en Roma se enfocaba en la creación de nuevas instituciones y en la evolución del derecho romano, mientras que la jurisprudencia actual se enfoca en la interpretación y aplicación del derecho en resolución de casos concretos y la creación de normas y principios jurídicos. Si hablamos de los juristas, podemos decir que elaboraron un derecho cada vez más científico y progresivo, en gran parte debido al desarrollo de la jurisprudencia. Este derecho se basaba en el conocimiento del derecho romano, la experiencia en los casos y también en la ley natural y la ley divina. Para la época, el trabajo de los juristas fue un enorme avance en la ciencia del derecho, ya que ayudó a estudiar las leyes y a entenderlas de forma más lógica y objetiva. Uno de los medios que utilizaron fue el estudio y análisis del derecho, lo que les permitió crear nuevas instituciones y plasmarlas en el edicto pretorio. De esta manera, la jurisprudencia romana fue un medio para la creación de nuevas normas y principios jurídicos. También me gustaría hacer mención a la ley de las 12 tablas. Fue el primer derecho codificado en Roma y tuvo una gran importancia en la evolución del derecho romano. La Ley de las 12 Tablas fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano y fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura, pena de muerte por poemas satíricos. La ley de las 12 tablas fue plasmada por escrito en plena República de Roma, de una forma legal y jurídica, un antiguo derecho consuetudinario ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre patricios y plebeyos, igualando sus derechos a propuesta de Terentilo Arsa sobre el año 462 a.C. Se relaciona con el derecho penal, con especial hincapié en lo criminal y en el derecho privado. Sentó las bases del derecho romano y fue una fuente fundamental del derecho romano.
Asimismo, es considerado la primera fuente relacionada con la historia del derecho romano y quizá la de mayor relieve, pues ella deriva de lo que los romanos llamaron ius civili, que fue el derecho privado romano. La ley de las 12 tablas es un ejemplo de cómo los jurisprudentes romanos elaboraron un derecho cada vez más científico y progresivo. Para finalizar, teniendo en cuenta con la principal duda de este podcast, la jurisprudencia en Roma sentó las bases del derecho, y es importante entenderla como ciencia del derecho en Roma para comprender su evolución. La jurisprudencia romana fue importante en la evolución del derecho romano y permitió la creación de nuevas instituciones y principios jurídicos. Los grandes jurisconsultos romanos, principalmente de la época clásica, brillaron por su capacidad creadora de nuevas instituciones, buscando siempre la consecución del ideal de justicia. Sentando las bases del derecho occidental actual, pero eso es otro tema para otra ocasión.